a durar, yo pienso que 2 o 3 semanas, tal vez realmente es una miniserie de 2 o 3 semanas, pero voy a estar hablando acerca de un tema que lo encontramos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, y ahorita lo vamos a abrir juntos ahí, donde Jesús tiene un encuentro con los fariseos y los escribas de aquel tiempo, y ellos ya tenían rato, voy a decirlo así, molestando a Jesús. Tenían rato molestando a Jesús. En el capítulo 22, 21 encontramos ya que los fariseos se acercan a Jesús y empiezan a tratar de ponerles trampas para que Jesús diga algo que hiciese que ellos pudiesen tomarle preso o poder desacreditarlo ante la gente, porque Jesús está alcanzando un reconocimiento de las personas. Hay multitudes siguiendo a Jesús, hay gente escuchando la palabra, hay muchos discípulos que se están agregando al grupo que sigue a Jesús, y eso no le gustaba a los religiosos de aquel tiempo, eso no le gustaba a los fariseos. Entonces empiezan una persecución contra Jesús, voy a decirlo así, ¿verdad? Porque estaban yendo a donde él estaba para tratar de ponerle trampas y que él pudiese dar una respuesta que le generara el rechazo de la gente. Entonces voy a comenzar con unas varias semanas hablando del capítulo 23, donde Jesús empieza a hablar con ellos acerca de un tema que, bueno, con los discípulos, las multitudes y con los mismos fariseos que están ahí escuchando, sobre el peligro de la falsa religiosidad. Y la serie se llama Cuidado con la falsa religiosidad. Ese es el tema que vamos a comenzar a partir de hoy, y vamos a ver por qué tenemos que cuidarnos de la falsa religiosidad nosotros como iglesia, como cristianos, porque no estamos exentos de caer en comportamientos y conductas que nos lleven a una actitud religiosa que, lejos de ser un buen testimonio y algo que hace que la gente se acerque a Dios, puede llegar a hacernos piedra de tropiezo para las personas que a lo mejor necesitan a Cristo en este tiempo. Entonces vamos a hablar de esto varias semanas. Yo te invito para que oremos y nos adentremos ya a lo que va a ser el primer tema de esta serie. ¿Están listos, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están contentos esta mañana? ¿Sí, de estar aquí? Amén. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por este tiempo y esta oportunidad tan preciosa que tenemos, Señor, de estar aquí, de experimentar tu presencia, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón cada domingo, experimentarte en medio de la adoración, experimentarte cuando podemos tener contacto unos con otros, experimentarte cuando leemos y aprendemos sobre tu preciosa palabra, Señor, y experimentarte cuando oramos unos por otros por nuestras necesidades. Así que te pedimos que bendigas este mensaje, esta serie que hoy está comenzando en la iglesia, Señor, y que sea una serie que nos permita tener bien abiertos nuestros ojos, tener bien entendido lo que tú quieres decirnos respecto a este tema, Señor, para que nosotros podamos seguir construyendo una familia, Señor. Queremos ser una familia que abraza y recibe a las personas que tienen necesidad de ti, Señor. Así que haznos esa familia, Señor, y que no haya en nosotros conductas, comportamientos, malas interpretaciones que nos lleven a convertirnos en piedras de tropiezo para aquellos que hoy te necesitan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces les decía que hoy comienza esta serie titulada Cuidado con la religiosidad. Según el filósofo y autor del libro sobre todas las religiones del mundo, así se llama el libro, él se llama Kenneth Schouler, dice que en todo el mundo existen actualmente 4.200 religiones vivas e innumerables religiones ya extintas. O sea, 4.200 religiones según el estudio o este hombre autor de este libro, en su investigación, llegó a esa conclusión. Podemos decir, bueno, no hay forma de determinar ese número con exactitud, ¿verdad? Decir exactamente fueron 4.200, pero la estimación de Schouler es la más aceptada a nivel mundial. O sea, la mayoría de las personas aceptan que aproximadamente hay 4.200 religiones vivas en el mundo actualmente. Ahora, la palabra religión es una palabra que viene del latín religio y significa acción y efecto de ligar fuertemente con Dios, obviamente, ¿verdad? El diccionario define religión como un conjunto de creencias religiosas
de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad. Ellos dicen en el diccionario, ¿verdad? En ese diccionario dice que puede ser un dios o dioses, ¿verdad? Porque hablamos que de esas 4.200 religiones, tristemente muchas no adoran al único Dios verdadero, ¿verdad? Hay religiones que adoran dioses falsos, voy a decirlo así, pero por eso lo define así el diccionario. Ahora, una persona religiosa es aquella que practica una religión. De hecho, religiosidad significa una práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas. Un religioso, una religiosa es aquella persona que practica y se esmera en cumplir esas obligaciones impuestas o que tiene con su religión. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema que hoy estoy comenzando? La Biblia no habla a favor o en contra de la religión. Si tú lo lees en las escrituras no vas a encontrar textos que hablen a favor o en contra de la religión totalmente. Lo que sí vemos en la Biblia es que Jesús no predica una religión. Él no predicó una religión. Tampoco menciona la Biblia que nosotros o que los discípulos debieron fundar o ser parte de una religión. No dijo el Señor, ustedes fundarán una religión y la religión se llamará tal y esa religión será la religión de todos, ¿verdad? No dice eso. Entonces, la religión es una creación del ser humano. Personas que han querido ligar o conectar fuertemente con Dios han creado una serie de creencias y prácticas con el fin de que eso suceda. Algunos, vamos a decirlo, con una intención de conectar más con Dios. Pero algunas de esas creencias y prácticas podemos ver que sí tienen su origen en la Biblia. Pero en otros casos son énfasis que han puesto algunas personas en ciertas porciones de las escrituras o ciertas leyes de las escrituras o ciertas formas, o también son formas de pensar de los líderes de la religión. Aquí el mayor problema que encontramos es si esa religión nos ayuda a ligar o conectar con el Dios de la Biblia. Porque Él es el único Dios verdadero, el creador de todo lo que vemos, incluidos nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? Hay un solo Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Hay un solo Dios. Es el único Dios verdadero. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que dice, y es un engaño muy, muy usual por el enemigo, que dice que todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Han escuchado ese dicho ustedes? Todas las religiones nos llevan a Dios. No importa la religión que seas, todas las religiones nos llevan a Dios. Pero la realidad es que no todas las religiones llevan a las personas al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. Y tenemos que estar alertas con eso, ¿verdad? Les decía entonces que el problema que encontramos con la religión es si esa religión también nos ayuda a cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. El problema también es si esa religión nos lleva a la adoración del Dios de la Biblia. Y el problema es si esa religión nos lleva a vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios para nosotros, que está en su palabra. Todos los seres humanos tenemos la tendencia, hermanos, a ser religiosos. En nuestro diseño, cuando Dios nos creó desde los tiempos de Adán y Eva, o Adán y Eva que fueron los primeros creados, en nuestro diseño está esa necesidad de conectar con Dios, el creador de todo. Todos nosotros tenemos la necesidad de conectar con Dios. El viernes platicaba con unos jóvenes aquí en la reunión de matrimonios y ellos me comentaban, una joven, no sé si está aquí Larisa, ¿verdad? ¿Sí está aquí Larisa? ¿Sí está Larisa o no está? Sí está. Ok, platicábamos con ustedes el viernes y Larisa nos compartía que ella hubo un momento hace algunas, no sé cuánto tiempo sería, ¿verdad? Que ella empezó a sentir una necesidad de Dios en su vida. Le estaba yendo bien en muchas cosas, ¿verdad? Pero que sentía un vacío, que algo le faltaba. Y yo le compartía que nosotros fuimos creados para tener necesidad de Dios. Si no estamos conectando con Dios, hay un vacío en nuestra vida. Podemos ser exitosos en muchas cosas, podemos tener
bienes, podemos tener muchas amistades, podemos tener muchas cosas, pero si no estamos en una relación con Dios, nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón. Por eso hay gente que tiene todas estas cosas, pero aún así se siente sola, se siente vacía, se siente que algo le falta. Porque acuérdense que nosotros no solamente somos cuerpo, también tenemos alma y somos espíritu. Y nuestro espíritu es el que conecta con Dios. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces necesitamos conectar con Dios, porque si no, vamos a sentir un vacío en nuestra vida, que algo nos falta. Entonces, por esta necesidad, los seres humanos tienen la tendencia a ser religiosos, o tenemos la tendencia a ser religiosos. El problema es que el ser humano, desde la caída de Adán y Eva, ha fallado en conectar con el Dios de la Biblia y se ha desviado a la búsqueda de dioses falsos. Ha creado sus propios dioses el ser humano y ha adorado sus propios dioses, y alrededor de eso ha fundado religiones. Por eso llegamos hasta 4200 según este autor de este libro. Ha fundado religiones, ha fundado creencias o ha adquirido creencias erróneas, y han arrastrado a muchas personas a lo largo de la historia, estas personas que han fundado estas religiones y que tienen esas creencias erróneas. Este error ha hecho que las personas confundidas o engañadas por esas falsas religiones se alejen y rechacen constantemente al único Dios verdadero y al creador de todo lo que existe. Ahora, decimos nosotros, bueno, gracias a Dios somos cristianos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos aquí? Gracias a Dios, ¿verdad? Ya nosotros ya adoramos al Dios verdadero, nosotros estamos en el lugar correcto. Gloria a Dios. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero Jesús está hablando de la falsa religiosidad. Y ese problema de la falsa religiosidad también lo enfrentamos los cristianos que buscamos y adoramos al Dios de la Biblia. Hay que cuidarnos de eso. Porque el problema radica en que muchos han caído en el engaño de la falsa religiosidad, aún en el pueblo de Dios. Y han creado y puesto sus leyes, sus reglas, sus formas de pensar y sus prácticas religiosas por encima de la palabra de Dios y de algo muy importante, que es el amor al prójimo. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto Jesús lo enfrentó con los religiosos de aquel tiempo. El problema de la falsa religiosidad en la iglesia de Cristo es igual en muchos casos que en las religiones falsas en el mundo, porque el peligro es que cuando caen en esas cosas, muchas personas terminan negando y rechazando muchas veces al Dios de la Biblia, porque esos religiosos falsos anteponen sus propias leyes, sus propias reglas, sus formas de pensar y sus prácticas por encima muchas veces de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí aprendemos algo sobre la falsa religiosidad. La falsa religiosidad, su falla es que falla en su concepto de Dios y en el amor al prójimo. La falsa religiosidad en la iglesia es tan falsa y dañina y puede ser tan errónea como lo es la enseñanza de las falsas religiones que hay en el mundo muchas veces. La falsa religiosidad en la iglesia es una imagen distorsionada de la relación que Dios nos ha llamado a tener con Él. La falsa religiosidad también es una imagen distorsionada del cristianismo bíblico. Es una imagen distorsionada de lo que es ser un seguidor de Jesús. Y esto da mala imagen y referencia del cristianismo a los perdidos. Hay gente hoy en día que no quiere ir a la iglesia cristiana porque tiene una mala referencia del cristianismo por una religiosidad llevada al extremo. Muchas veces de personas que asisten a iglesias cristianas, aún de líderes también. En la viña, hablando ya de nuestra familia, la viña, una de nuestras oraciones y deseos es que siempre podamos ser fieles a la palabra de Dios y que podamos ser practicantes del amor al prójimo también, al mismo tiempo, ¿verdad? Ser fieles a la palabra, pero amar al prójimo. Esto no puede ir separado. Somos fieles a la palabra, pero al mismo tiempo amamos al prójimo. Amamos al prójimo aunque sea cristiano o no sea. Dios nos ha llamado a amar al prójimo. Por eso la viña, porque a veces preguntan, ¿y la viña qué denominación es? La viña es un movimiento cristiano.
No es una denominación. Es un movimiento cristiano. Tampoco es una religión. Ah, ya me volví de la religión cristiana de la viña. No. Es un movimiento que está compuesto de iglesias e individuos creyentes en Cristo Jesús que buscamos tener y crecer en una relación personal con Jesús, para que Dios sea quien transforme y dirija nuestra vida. Y a través de nuestro testimonio podamos compartir el mensaje de salvación y transformación a los que están alejados de Dios. De hecho, nosotros en nuestra forma de hacer iglesia tratamos de ser naturales, sin poses ante Dios. Siempre trato de decirle a los líderes y a los que sirven, sean naturales ustedes, sean quienes ustedes son delante de Dios. No que de repente hablamos de una forma con la gente y cuando subimos acá subimos, amén, hermanos. O sea, que seamos igual. Si así es tu forma de hablar en todos lados, así hazlo. Pero si no, si vas a cambiar de estar frente a la gente o compartiendo la palabra y vas a ser diferente, ten cuidado con eso, ¿verdad? Ten cuidado con eso, porque a veces aprendemos algunas formas de ser. Queremos ser naturales, sin poses ante Dios, sin poses ante los hermanos. Nada queremos hacer por efecto religioso. Queremos que nuestro actuar sea natural, honesto, sin presiones para que seamos como otros quieren que seamos. No queremos que los líderes lleguen cuando alguien está en la alabanza y le levante las manos, ¿verdad? Aquí tienes que levantar las manos, hermano. Hermano, aquí tienes que decir estas palabras. O sea, queremos que lo que vamos haciendo y ofreciendo a Dios, dando a Dios, sea producto de un corazón honesto y sincero y que salga de lo profundo de nuestro ser para el Señor. Creemos que Dios es quien nos juzga, nos dirige, nos corrige a través de su palabra y de la relación constante con el Espíritu Santo. Entonces esta serie que hoy estoy comenzando trata de cómo Jesús trató con la falsa religiosidad. Él mismo enfrentó el ataque de los falsos religiosos, él mismo enfrentó el juicio de los falsos religiosos y enseñó sobre este peligro para que los cristianos de este y de todos los tiempos tengamos cuidado de no caer en este engaño que tanto afecta la vida y testimonio de la verdadera iglesia de Cristo. Hoy quiero comenzar y ahora sí les pido que si tienen su Biblia abran el libro de San Mateo capítulo 23, hablando sobre una advertencia que Jesús hace y nos dice, cuidado con la falsa religiosidad. Verso 1 del capítulo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice Jesús? Guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Y lo dice el 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué dice ahí? Hermanos, ¿verdad? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, en este pasaje, los fariseos religiosos de aquel tiempo, les decía, siguen buscando una forma de desacreditar a Jesús. Pero vemos que ahora Jesús no se está dirigiendo a los fariseos y a los escribas. Se dirige a la multitud, dice la palabra, y se dirige a sus discípulos, no a los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se dirige a los fariseos y se dirige a la multitud y a los discípulos? Yo quiero darte algunas razones hoy. La primera es porque cada persona
necesita saber qué es verdad y qué es mentira en cuanto a la religión y el peligro de la religiosidad fundamentada en el error. Los fariseos ya tienen su forma de pensar. Muchos de ellos no van a cambiar. Muchos están engañados y muchos de ellos saben aún que lo que enseñan es exagerado. Y no reconocen a Jesús, el Hijo de Dios que está frente a ellos, y se postran delante de Él. Prefieren seguir en su error, poniendo su confianza en su religión. Esos fariseos que estaban ahí. Entonces Jesús empieza a hablar con la gente, con la multitud y los discípulos, para decirles lo que es verdad y lo que es mentira en cuanto a la religión y el peligro que hay en una religiosidad fundamentada en el error. Otra razón por la que Jesús se dirige a la gente y a los discípulos es porque desafortunadamente la religión fue hecha por el hombre y basa una parte en la verdad de la palabra, pero en muchos casos es aumentada o modificada por el hombre. Por eso Cristo está enseñando la verdad. La tercera razón por la cual Jesús se dirige a la multitud y a los discípulos y no a los fariseos es porque la hipocresía y el pecado de los que profesan una falsa religiosidad debe ser expuesta para que su engaño no se extienda y que muchos pasen ese engaño como verdad. Y la cuarta razón por la cual Jesús se dirige a las multitudes y a los discípulos y no a los fariseos es porque toda persona necesita ser advertida en cuanto a seguir el error de la religión. Y de muchos que todavía aún creen hoy en día que cierta religión salva. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que cree esto? ¿Que cree que su religión es la que salva? Pues quiero decirte que Jesús está enseñando esto porque quiere que la gente sepa, los discípulos y la multitud que está escuchándolo, que ninguna religión salva. No hay religión que salve. ¿Quién es el que salva, iglesia? Jesucristo, ¿verdad? Cristo es el que salva. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay religión que salve. La viña no te salva. Si alguien cree que con asistir los domingos a la viña solamente ya es salvo, no es cierto. Necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. Necesitas invitarlo a ser el Señor y el Salvador de tu vida. Alguien puede asistir a la viña 20 años, pero si nunca recibe a Jesucristo en su corazón, no es un cristiano. La viña no te vuelve cristiano, ni ninguna iglesia, ninguna religión. Lo que te vuelve cristiano, un hijo de Dios, es tener a Jesucristo en tu corazón. Y Jesús quería que supieran eso, la multitud y los discípulos. Cristo es el que salva. Cristo es la razón de nuestra reunión. Y la quinta razón por la cual Jesús se dirige a la multitud y a los discípulos y no a los fariseos es porque toda persona necesita que se le corrija cualquier idea falsa que tenga acerca de Cristo. Como decía al principio de la serie, el ser humano es religioso. Desde siempre es religioso. Y esto es parte de la necesidad de conectar con Dios. El problema del ser humano es que se ha equivocado al buscar a Dios. Lo ha buscado a su manera. Y lo ha buscado de acuerdo a sus propios razonamientos y a sus propios intereses. Y esta era la condición de los fariseos en aquel tiempo. Ellos buscaban a Dios a su manera y lo buscaban de acuerdo a sus intereses. ¿Saben que los fariseos eran un grupo religioso muy influyente de aquel tiempo? Hasta políticamente eran muy influyentes los fariseos. Dentro del judaísmo eran muy influyentes los fariseos, eran los intérpretes de la ley. Los fariseos
representan en nuestros tiempos el peligro en el que pueden caer las personas por el engaño de la falsa religiosidad que tiene su origen en verdades a medias o en motivaciones y o conceptos equivocados sobre Dios y su deseo y la manera en que Él quiere relacionarse con nosotros. En la actualidad, aún muchos están buscando al Dios verdadero, pero pueden caer en el engaño de la falsa religión que por lo general está equivocada en tres cosas. La falsa religión está equivocada, número uno, en que no dan su adoración al Dios verdadero. Número dos, en la falsa religión creen que sus obras son las que les dan el favor de Dios. Y esto es bien importante, iglesia. Si yo hago esto, Dios me va a querer más. Si yo hago esto, voy a tener más amor, más favor de Dios sobre mi vida. Si yo hago esto, posiblemente me gano el cielo. Eso es personas que creen que sus obras pueden darles el favor de Dios y les permite también alcanzar la vida eterna. Eso enseña la falsa religión. Cualquier enseñanza, yo siempre le digo a los hermanos, porque tenemos un estudio en la escuela de ministerio que se llama Principales Doctrinas y una introducción a las principales doctrinas y sectas. Y yo siempre les digo a los estudiantes de esa clase, lo que nosotros tenemos que analizar como cristianos es la enseñanza de quien viene a hablarnos supuestamente de la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar la equivocación. Cuando alguien venga y te diga que tú tienes que hacer esto o aquello para ganar el favor de Dios o para alcanzar salvación y vida eterna, eso es una enseñanza de obras. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hay personas que creen que hasta que no se bautizan son salvos. Eso es un error. La Biblia no enseña eso. El bautismo es un resultado de lo que Dios ya hizo en mi vida. Es una acción de obediencia y de proclamación de que nosotros ya somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios y nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú ya eres cristiano. Pero es que cuando me bautice voy a tener más compromiso. Tú lo tienes desde que recibiste a Cristo en tu corazón. Desde que tú recibiste a Cristo, tienes los privilegios de ser un hijo de Dios, pero también tienes las responsabilidades de ser un hijo de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando una persona dice, es que ya que me bautice voy a ir al cielo, entonces voy a ser salvo, está creyendo que su obra, esa obra de bautizarse, es la que le va a dar la entrada al cielo. Y eso es un error. Eso no enseña la Biblia. Pero una religión enseña eso, una falsa religión enseña eso, que ellos creen que sus obras son las que les dan el favor de Dios y las que les permiten alcanzar la vida eterna. De hecho, yo conozco algunos donde tienen una separación, los bautizados y los no bautizados. Como si hubiesen los primeros, los que tienen más cercanía, y los que no son tan cercanos porque no se han bautizado. Ese es un error. Eso es una característica de una religiosidad falsa. Otro error la tercera equivocación de la falsa religión es que ellos establecen leyes, reglamentos y rituales que surgen de una mala interpretación y aplicación de las escrituras o de la forma de pensar humana. Le dan énfasis a ciertas leyes y reglamentos. Por ejemplo, hay un pasaje donde a Jesús lo están acusando porque sus discípulos están celebrando, están comiendo y los fariseos decían que era un día en que tenían que ayunar porque había una ley que decía que tenían que ayunar 2 veces por semana. Entonces yo me imagino a los fariseos asomándose por la puerta, ¿verdad? O por la ventana y ven a Jesús con los discípulos, come y come, ¿verdad? Y se enojan. ¿Cómo? ¿Por qué si hoy es día de ayuno?
Y van y confrontan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos? Y luego convencen a los discípulos de Juan el Bautista para que vayan con ellos, ¿verdad? También. ¿Y por qué tus discípulos están comiendo, no están ayunando? Ellos no ayunan. Están enojados. Pero sabes que en las escrituras la Biblia enseña que, o en la ley dice que tenían que ayunar una vez al año. Pero los fariseos interpretaron eso, ¿verdad? Y lo llevaron a 2 veces por semana. Y por eso van y confrontan a Jesús y están enojados. Entonces establecen leyes, reglamentos, rituales que surgen de una mala interpretación y aplicación de las escrituras y entonces lo ponen como una ley que todos tienen que hacer. Los falsos religiosos son un mal modelo del verdadero movimiento cristiano en el mundo. Los falsos religiosos pueden llevar a las personas por el camino del engaño y la perdición. Los falsos religiosos pueden ser motivo de tropiezo para aquellos que buscan sinceramente a Dios. Esta es la razón por la cual Jesús habla tan claro y directo a los discípulos y a la gente que le seguía sobre la importancia de tener cuidado con la falsa religiosidad, que puede terminar envolviendo y atrapando a aquellos que se acercan a Dios para tener una relación creciente con Él. Estoy introduciendo el tema. Yo creo que si continúo se alargaría más, pero vamos a dejar para la próxima semana porque voy a continuar hablando de este tema. Y vamos a ver parte por parte lo que Jesús les enseña a la multitud y a los discípulos en cuanto a la importancia de tener cuidado con la falsa religiosidad. En el mismo pasaje, San Mateo 23, del 1 al 12, Jesús da una enseñanza y Jesús habla de cuáles son las motivaciones de los falsos religiosos. Él habla de cuáles son también las características de la falsa religiosidad y él habla de por qué nosotros tenemos que tener cuidado con la falsa religiosidad. Pero eso va a continuar la próxima semana, ¿sí? Entonces hoy vamos a dejarlo por aquí. Lo que yo quisiera hoy es que pudiésemos tener un tiempo para orar. Pero quiero terminar con un pensamiento de un predicador llamado Steven Lawson, que él dice lo siguiente. Steven Lawson, la última diapositiva, ¿no? Él dice, usted puede ser religioso, pero estar perdido. Usted puede tener la Biblia en su cabeza, pero no tener a Cristo en su corazón. Cuidado con eso, ¿verdad? No es suficiente con conocer la Biblia. Lo más importante es tener a Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, sucede algo maravilloso. Yo le llamo un milagro. Porque el Espíritu de Dios viene a nosotros y habita en nosotros. Dice la Biblia que Él es el arras de nuestra herencia. O sea, Él es la garantía, es como el sello de que somos hijos de Dios. Yo la primera vez que leí esto, leí una ilustración de lo que esto significa. Y la ilustración fue la siguiente, como cuando alguien dice, tiene ganado, y para que el ganado todos sepan que es propiedad, quién es su propietario, ¿qué hacen los ganaderos con su ganado? Lo marcan, ¿verdad? Lo marcan, paz. Y dice, ganadería Beltrán. Paz, ahí está. Todos saben que es de esa ganadería. Eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Viene el Espíritu Santo y nos marca paz. Propiedad de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, heredero de las promesas de Dios. Ahí está. Y abajo dice vida eterna. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo y empezamos a leer la Biblia, nosotros empezamos a entender la Biblia. Y luego de repente, no sé si tú has dicho, oye, porque yo había leído antes la Biblia y no le entendía nada.
leía, no entendía nada y ahora entiendo. Es porque el Espíritu Santo te revela la palabra, porque ya está en ti. Él nos revela la palabra. O de repente puede ser que tú estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, un tiempo de necesidad, y lees la palabra y de repente hay un versículo ahí que dices, esto es para mí. O sea, es una promesa y la crees y algunos hasta se postran delante de Dios o su fe es renovada o dicen, Dios me mostró esto que debo hacer. Y esto es porque el Espíritu Santo te está revelando la palabra. Entonces, para poder interpretar la Biblia, tenemos que tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque nosotros lo que recibimos es por revelación del Espíritu. ¿Sí me explico en esto? Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, puede saberse la Biblia de memoria, puede tener los textos aquí en su mente, pero la manera en la cual va a entender la voluntad de Dios y va a recibir la revelación de Dios es cuando reciba la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso digo que eso es un milagro maravilloso. Hay gente que dice, "Ay, yo quiero ver milagros". Pues el milagro más grande es que tengas al Señor en tu corazón. Ahí está Cristo. Y yo estoy seguro que esta mañana Dios va a tocar a aquellos que tienen una necesidad de Dios. Porque el Señor está entre nosotros, porque Él habita en ti y porque yo estoy seguro que el Señor va a hacer algo especial para ti esta mañana. ¿Tú lo crees? Pónganse de pie, por favor.